¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latidos de Simio. Ya saben, su espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos análisis, comentarios y queremos acercar algunas lecturas que nos han gustado, solo únicamente con la intención de compartirlas, esas lecturas que nos hicieron pasar grandes momentos. Y bueno, este año que está ya a punto de concluir, me he sentido privilegiado porque he tenido la oportunidad de leer muy buenos libros y entonces, bueno, este ha sido un gran año personalmente bastante provechoso en lecturas, de descubrimientos, de libros que estaban ahí pendientes, otros que he ido conociendo, me han recomendado. Bueno, ya saben lo que hemos hecho a lo largo de este año. Va a ser difícil tal vez hacer un top 10 de lo mejor, ¿no? Porque bueno, cada lector tiene sus propios criterios que tienen que ver con los gustos, con las sensibilidades y otro tipo de cuestiones que bueno, ya iremos abordando un poco más adelante. Y bueno, hoy quiero presentarles, o bueno, no sé si ustedes ya conocían este libro, un libro que yo conocí por azar, que me llamó la atención por su portada, por el título, y obviamente por la sinopsis que leí y dije, me interesa, voy a adquirirlo y bueno, después de leerlo, lo leí en septiembre, más o menos como en septiembre, y vine posponiendo un poco la reseña porque no quería hacer una reseña rápida ni, ni ligera, sino quería profundizar un poco más. De hecho, hice algunas anotaciones al final del libro, incluso hasta un esquema, ¿no? Que ahorita iré explicando brevemente. ¿Y qué libro es este? Bueno, es Adiós Tomasa de Yenei Beltrán. Es un libro que se llama Adiós Tomasa de Yenei Beltrán. Un libro muy interesante, muy intenso, con una gran historia y que bueno, quiero compartir con ustedes y veremos de qué se trata. Trataré de hacer un resumen, obviamente, no contarlo todo, pero bueno, antes de entrar ya en el tema en cuestión del libro, Yenei Beltrán dice que nació en Tamazula, Durango, en 1976. Es autor de las novelas Cualquier cadáver y Cartas ajenas. El volumen de relatos Habla de lo que sabes, un libro de ensayo que se llama Asombro y Desaliento, entre otros más. También tiene un libro de aforismos llamado El espíritu débil. Ha sido becario, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos en 2002 y el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 2015. Él es el autor Yenei Beltrán, no lo tenía presente y bueno, por azar y esas cosas del destino más bien misteriosos de la literatura hizo que yo llegara a este libro, a esta novela que a continuación quiero comentar. Un libro que me atrapó desde un primer momento porque contiene, nos narra una gran historia y hice una especie de atrevimiento al nombrarla algo así como una novela costumbrista moderna. Ya sabemos que la novela costumbrista, pues bueno, como su nombre lo indica, retrata pues las costumbres, ya sea de un lugar, de sus habitantes, los conflictos, las tradiciones, el ambiente social y los modos de vida de cierta comunidad, de cierto grupo de personas, de alguna época. Y bueno, y en Adiós Tomasa de Yenei Beltrán, esto se cumple pues casi a cabalidad, aunque obviamente no se limita únicamente a esto. Y bueno, la historia tiene como escenario un lugar que se llama Chapotán, Chapotán, que es una región en la Sierra de Durango. Es una región de la Sierra de Durango aquí en México, donde los protagonistas es una familia que se apellidan los Carrasco. Esta familia está compuesta por Utimio, que es el padre de familia, Maruca, que es la esposa, y dos hijos que son Flavio y Héctor. Y que el autor resalta, eso me pareció bastante curioso y creo que se da también en algunas regiones de México, permítame un tantito, se da en algunas regiones de México de anteponer al nombre un artículo. Es decir, aquí, por ejemplo, se le dice elector
el Flavio, la Maruca, ¿no? También aquí en Chiapas se hace mucho eso, ¿no? Del nombre anteponerle pues el artículo. Y bueno, esta familia vive en esa sierra. Y bueno, es una familia bastante tradicional. Está ambientada como en los años 60, 70, ¿no? Y de ahí hacia adelante. Y bueno, nos narra, pues bueno, obviamente las tradiciones, las formas, los modos de vida típicas de un pueblo, ¿no? La familia Carrasco, pues bueno, es una familia de cierto nivel económico, porque bueno, en algunos pueblos, el que tiene alguna propiedad, el que tiene una tienda, por ejemplo, en este caso, que tiene una tienda eh, regenta una tienda de abarrotes, ¿no? También tienen unos terrenos donde hacen cultivos, y bueno, otro tipo de cuestiones ahí que nos va narrando eh, Yanay Beltrán. Y bueno, hay dos voces narrativas principales, que es la de el Flavio y la de el Héctor, ¿no? Flavio es un niño, ¿no? Es la voz narrativa de un niño que va experimentando y va creciendo, va observando los modos de vivir, la forma de ser de su familia, él mismo busca su identidad. Y bueno, y también, como les decía, es una familia tradicional, pero también en este sentido, pues bueno, al ser una familia tradicional mexicana, pues bueno, hay muchos rasgos de machismo, lo que se conoce como patriarcado, ¿no? Obviamente Utimio es un personaje, es un hombre cargado de conflictos, pero que él tiene varios hijos, tiene varias mujeres, es un mujeriego. Yo le llamé una especie de mujeriego responsable, ¿no? Porque a pesar de que tiene varias mujeres e hijos en esa región, pues bueno, se hace responsable de su descendencia, ¿no? Y bueno, y dentro de ese ambiente, esos escenarios, pues bueno, también está lo que es el mal, son los grupos de la delincuencia organizada. Hay una familia que son los del portrerillo, ¿no? Que ellos, bueno, pertenecen al crimen, se encargan de sembrar cierto temor y terror en la región, porque bueno, son los encargados del tráfico de estupefacientes, ¿no? Y tratan de imponer su ley, ¿no? Entonces ahí se van dando los conflictos en esta novela. Obviamente, incluso desde el principio de Adiós Tomasa, ya comienza la violencia, ¿no? Las primeras páginas empieza con una violencia, hay una historia de abuso, de aprovecharse de alguien, de una joven inocente, ¿no? Entonces, y por eso mismo esta joven inocente es Tomasa. ¿Quién es Tomasa? Pues bueno, Tomasa es una jovencita que llega a vivir a la casa de los Carrasco, ayuda en las labores del hogar, en las labores del campo. De alguna manera esta familia la protege porque es una joven que ha sufrido abuso, que ha llevado una vida bastante difícil. Ella vivía en otra región de ahí mismo, de la Sierra de Durango, un poco más arriba, ¿no? Aquí en México hay algunos lugares de la sierra, de la montaña, que los pueblos, bueno, van como que en regiones más arriba, ¿no? Entonces, entre más te acercas el pueblo se acerca más a la ciudad, como que un poquito más moderno, ¿no? Entonces, ella es Tomasa, una jovencita también, por cierto, es como se podría decir, la bonita del pueblo, es deseada, ¿no? por muchos hombres, y entonces la familia de Utimio de alguna manera la protege, ¿no? Y le pasan algunas desgracias muy, muy fuertes que uno va conociendo acá, que de alguna manera te conmueven, ¿no? Y bueno, les decía, el crimen está muy presente en esta novela, ¿no? Las tradiciones, por eso me atreví a decir que es una novela costumbrista moderna, ¿no? Porque está ambientada en el siglo XX, ¿no? Pero resaltando esos aspectos de formas de vida, cómo ellos van viviendo en ese pueblo, las relaciones con la familia, con los demás personajes del pueblo, cómo se ganan la vida, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y hay otras cosas, por ejemplo, que los primos, por ejemplo, los primos de los Carrasco, ¿no? Tiene un primo que
algunos familiares que se han ido a Estados Unidos, al famoso gabacho, ¿no? O tiene los primos de la ciudad y un contraste bastante evidente entre modos de vida, ¿no? Y hay unos sueños de Héctor y de Flavio, que es salir del pueblo, ¿no? O convertirse en profesionistas, ¿no? En buscar una mejor calidad de vida, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Pero dentro de eso, como les decía y lo vuelvo a mencionar, está el trasiego de narcóticos, de drogas, ¿no? Que se siembra en las regiones del pueblo, ¿no? En la sierra, y ellos pasa una desgracia en la familia. No quiero hacer el famoso spoiler, pero bueno, hay una muerte que cala muy profundo en la familia y se tienen que trasladar a la ciudad, ¿no? Para ganarse la vida. Maruca pone un negocio de comida, sus hijos la ayudan, muchas cuestiones, pero ahí va Tomasa también, ahí va Tomasa, se la llevan, la cuidan, también tristemente sufre un ultraje, ¿no? Terrible, ¿no? Tú lo vas leyendo y te da coraje, te conmueve, cómo pueden aún suceder o pasar esas situaciones de abuso, ¿no? De aprovecharse del inocente, en este caso de una jovencita inocente que no tiene las herramientas o los recursos para defenderse, la fuerza, ¿no? Y bueno, ese tipo de cuestiones van pasando. Y bueno, Tomasa es esa joven que al final de cuentas pues es abusada, ¿no? Tiene una vida bastante difícil, de ultraje, como les decía, que se nos va retratando en esta novela interesantísima. Es una novela, por cierto, no dije, editada por Alfaguara, que salió publicada, permítame, en el 2019. Una gran novela. Y bueno, ¿qué pasó con Tomasa al final de cuentas? Bueno, esto lo va a averiguar el lector, pero les digo que a mí como lector, pues me conmovió, me caló bastante profundo lo que ella fue padeciendo, ¿no? Y bueno, muchas cosas que se van sucediendo en esta novela, que me atreví a decir que es una especie de novela costumbrista moderna, pero lejos de toda categorización o jerarquización o adjetivación de la novela, ¿no? En cuanto a temática, pues bueno, es una excelente, perdón, es una excelente novela que les digo, me hizo pensar en muchas cosas de nuestro México, de la sociedad, incluso les hice, como les digo, hice un esquema aquí de la familia, y de alguna manera Tomasa es como el centro gravitatorio de la familia, ¿no? Porque, bueno, al ser indefensa, ¿no? Esto lo digo como nos cuenta acá, ¿no? No es que estoy demeritando su rol de mujer, ¿no? Simplemente lo que cuenta acá, ¿no? Tratan de protegerla y, bueno, al final de cuentas, pues el Flavio y el Héctor siguen su vida, ¿no? Y al final de cuentas, Héctor se convierte en una persona con una profesión y al final, eso no es un spoiler, pero bueno, quieres saber el paradero de Tomasa, qué ha pasado con Tomasa, ¿no? Y lo más impactante de verdad, yo cuando leí esta parte me impactó mucho el reencuentro con Tomasa, ¿no? Un reencuentro no efusivo, un encuentro no, ¿cómo le podríamos decir? De alguna manera profundo, ¿no? Sino fue un encuentro bastante trivial, ¿no? Tomasa ya con su vida hecha, ¿no? Y él de alguna manera va contando, ¿no? Y bueno, el lector va averiguando cómo se narra y cuál es el secreto o el misterio de la novela en cuanto a la narración. ¿Por qué se narra esta novela o qué se está narrando del presente hacia el pasado, ¿no? Bueno, una cosa muy interesante, muy valiosa que hizo el autor Yenei Beltrán en esta novela fascinante, de verdad yo la leí, no pude detenerme, de verdad muchas cosas que se van sucediendo y que queda una cuestión aquí que estas cosas, tristemente, pues bueno, siguen sucediendo en nuestro país, el ultraje, el tráfico, las familias con conflictos, la delincuencia, bueno, la violencia, muchas cosas que aún se parecen en este país, que bueno, la literatura se encarga
de narrar, de contar, incluso de evidenciar. Y bueno, esta es una gran novela del 2019, Adiós Tomasa, de Yenel Beltrán, que se la recomiendo ampliamente. Es una novela poco extensa, de 300, poco más de 320 páginas, pero que bueno, es imprescindible, ¿no? Para conocer las costumbres de algunas personas, de algunas comunidades de la sierra, ¿no? Alejadas de la ciudad, cómo tienen su propio universo, sus propias concepciones, pues de la familia, de los valores, de la diferencia, incluso sociales, de cómo ven a los otros, muchas cuestiones que uno como lector, pues bueno, va encontrando y de alguna manera te conmueven, pero también analizas. Y bueno, esta fue la recomendación en Latidos de Simio, si lo ven por ahí. Adiós Tomasa, de Yenei Beltrán, me cuesta un poco pronunciarlo. Imprescindible, es una gran novela, de verdad, no se la pueden perder. Yo me la pasé bastante bien en cuanto a lectura, en cuanto a experiencia lectora, obviamente, pero bastante, te dejan muchas reflexiones en cuanto a las costumbres y a las formas y a las maneras de ver este México que tal vez no es tan visible, pero que está ahí presente. Y bueno, gracias por ver el video, les recomiendo ampliamente, ya saben, la otra página, si eres de Chiapas, El Cuarto Poder, donde publicamos, tenemos 2 blogs. Y bueno, lo que siempre les digo, suscríbete, comenta, comparte el video, ayúdanos a llegar a más lectores. Y si la ves por ahí, o aunque no la veas, búscala. De verdad, una excelente, excelente novela. Este año he tenido el privilegio, como dije al principio de este video, de leer grandes libros, ya sea novela, poesía, ensayo, y que bueno, mi única intención es compartirla con todos ustedes. No soy ningún tipo de influencer literario, ni mucho menos, simplemente soy un lector que intenta profundizar en sus lecturas, analizarlas, como decía Nicanor Parra, encontrar los códigos internos de los libros y obviamente atreviéndome a compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos próximamente, ya se viene lo mejor, entre comillas, lo mejor para mí, que yo le podría decir las mejores experiencias lectoras de este año. Pero bueno, nos vemos próximamente en un siguiente video de su confiable y nada pretencioso y no influencer Latidos de Simio. Hasta la próxima, adiós.